Cuando pensamos en Pentecostés, casi siempre nos imaginamos una escena de paz, mucha luz, inspiración divina, en fin, pura tranquilidad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la literatura mística nos pinta un panorama muchísimo más profundo y, sorprendentemente, dual? En esta exploración visual vamos a desglosar un evento que se describe no solo como el máximo consuelo para los fieles, sino también como un instante de impacto cósmico total y, bueno, de una justicia absolutamente implacable. Es un relato súper estructurado, verdaderamente intenso y lleno de detalles que nos van a dejar pensando. Ahora, para entender la magnitud de esta narrativa, primero tenemos que establecer de dónde viene. Todo lo que vamos a ver aquí sale directamente del libro Mística Ciudad de Dios, que es esta obra monumental escrita por Sor María Jesús de Ágreda. Es importante aclarar que nuestra idea aquí es hacer un análisis completamente imparcial de las visiones que ella dejó en sus textos. No estamos intentando debatir la teología de fondo, sino diseccionar y comprender cómo la autora estructura este momento histórico tan crucial. Y créanme, el nivel de detalle al que llega es sencillamente extraordinario. Muy bien, entremos de lleno en esto. Todo arranca en el epicentro absoluto del evento, el cenáculo allá en Jerusalén. En ese lugar había un grupo exacto de 120 personas. Estamos hablando de apóstoles, discípulos y santas mujeres, incluyendo por supuesto a la Virgen María. Pero lo que el texto realmente subraya no es solo quiénes estaban, sino su estado psicológico y espiritual. Estaban en una armonía tan, pero tan perfecta, unidos por la oración y el ayuno, que literalmente no existía ni una gota de fricción entre ellos. Y fíjense en este detalle. Esta simple unidad era tan poderosa que incluso antes de que pasara el milagro, ya estaba provocando un terror tremendo entre los demonios en el infierno. Increíble, ¿no? Claro que esto no fue algo que simplemente pasó de la nada. Según el texto, requirió una mecánica divina súper compleja. Imagínenlo como una especie de pacto celestial de 3 pasos. Primero, allá en el cielo, Jesús le propone al Padre Eterno cumplir la promesa que les hizo a los apóstoles, presentando sus propios méritos terrenales. Segundo, en perfecta sincronía, María se une a esta petición desde la tierra, postrada con una humildad profunda. Y tercero, la Santísima Trinidad dice adelante y ejecuta la misión. Es como ver los engranajes internos de la divinidad operando de manera perfecta para enviar al Espíritu Santo. Y entonces, ¡bam!, ocurre el descenso. Y definitivamente no fue algo sutil. De repente, el aire sobre Jerusalén se rompe con un sonido espantoso, como un trueno ensordecedor que llega junto con un viento vehemente. Imagínese la intensidad visual de la escena, un resplandor inmenso, como relámpagos cortando el cielo directamente hacia el cenáculo. Todo el lugar se inunda de luz y sobre la cabeza de cada una de esas 120 personas aparecen estas famosas lenguas de fuego. Pero ojo, es un fuego divino, no quema físicamente, sino que derrama una cantidad impresionante de dones sobre todos los que estaban ahí. Ahora, es clave entender cómo se repartió toda esta gracia, porque sorpresivamente no fue uniforme. Hubo una porción masiva, de verdad desproporcionada, destinada única y exclusivamente a la Virgen María. La autora relata de forma muy objetiva que ella recibió más gracia que todo el resto de los santos sumados. Básicamente fue transformada por completo, elevando su gloria por encima de los ángeles. Después de esa porción gigante, le sigue otra muy sustancial para los apóstoles, y finalmente una medida un poco menor, aunque súper significativa, para el resto de los discípulos. Y esto ilustra perfectamente lo que pasó con los 12 apóstoles. Ellos recibieron un nivel de gracia altísimo y, lo más importante, permanente. Fue una confirmación definitiva. Ya no podían perder esa gracia divina. Se les infundieron de golpe 7 dones específicos, desde la sabiduría y el entendimiento hasta la fortaleza y el temor. ¿Cuál era el plan? Convertirlos en los fundadores heroicos de la Iglesia. Y lo genial aquí es que esta inyección divina no los hizo trabajar por obligación o sintiendo el peso del mundo. Al contrario, el texto dice que desde ese momento hacían las tareas más difíciles con un gozo inmenso y una facilidad que rayaba en lo sobrehumano. ¿Y qué hay de los demás? Bueno, para el resto se aplicó la gracia proporcional. Recibieron muchísimos dones según el trabajo que iban a tener que hacer a futuro, aunque sin esa garantía permanente de los apóstoles. Además, hay un dato buenísimo. San Pedro y San Juan recibieron dones, digamos, premium. Pedro para poder gobernar la iglesia y Juan para asistir a la Virgen María. Pero el milagro no se quedó encerrado en esa casa.
Los vecinos de Jerusalén que días antes habían sentido compasión por la crucifixión de Jesús, sintieron de pronto una luz interior que los preparó para todo el mensaje que estaba por venir. Ahora, lo verdaderamente fascinante de este punto en la historia es el giro tan radical que da. Hasta ahora venimos hablando de pura luz, alegría y confirmación. Pero resulta que este mismísimo evento, con ese mismo ruido ensordecedor y resplandor, causó estragos en el resto de la ciudad. Fue literalmente una onda de choque dual. Mientras adentro del cenáculo había un consuelo absoluto, afuera, en las calles, los enemigos del Señor vivieron un terror puro. Hubo castigos físicos y, según se describe, hasta la muerte. Es un contraste teológico que te deja helado. Y fíjense en la línea de tiempo de este impacto porque es tremenda. Ese estruendo inicial tiró al piso a todos los habitantes de Jerusalén que habían participado en la muerte de Jesús. Y no solo se cayeron, quedaron paralizados boca abajo contra la tierra durante 3 largas horas. Y ojo, porque la onda expansiva no respetó dimensiones, llegó directito al infierno. Ahí abajo los demonios sintieron una opresión pero tan aplastante, que Lucifer y los suyos se la pasaron dando aullidos formidables durante 3 días enteros. 3 días de confusión total. A partir de aquí, el relato no se guarda nada y entra en detalles bastante viscerales, manteniéndonos siempre dentro de las visiones de Sor María Jesús. Se cuenta que los verdugos que habían azotado a Jesús murieron ahogados con su propia sangre por lo violento de la caída. El tipo que se atrevió a bofetearlo no solo murió de forma fulminante, sino que la visión relata que cayó al infierno en cuerpo y alma, y otros terminaron con enfermedades espantosas que incluso heredarían sus hijos. Fue un castigo tan evidente en la ciudad que las autoridades tuvieron que hacer malabares intentando encubrirlo. Entonces, ¿cómo le damos sentido a todo esto? Bueno, toda esta dualidad se resume maravillosamente en un concepto del texto: el Espíritu Santo actuando como el dedo de Dios. Es el equilibrio perfecto y absoluto. Por un lado, es la fuerza de un amor infinito, súper suave, que rebosa gracia para los justos, pero al mismo tiempo tiene ese mismo poder infinito para aplicar una justicia rígida, inevitable y retributiva contra la malicia. Es la imagen completa de un Dios que abraza a los suyos, pero que defiende con todo su honor ante quienes decidieron despreciarlo. Al final, lo que nos entrega el libro de Sor María Jesús de Ágreda es una visión de la historia inmensamente más rica. Es casi inevitable preguntarnos, ¿será que a veces preferimos mirar solo el lado del amor y hacer la vista gorda con el resto? Relatos místicos como este nos sacuden un poco y nos invitan a ver el panorama completo, mostrándonos que la misericordia y la justicia pueden explotar en el mismo segundo cósmico y con la misma intensidad. Es un recordatorio espectacular de los misterios que intentan explicar lo divino. Ojalá que este análisis les haya dejado una perspectiva completamente nueva y mucho material para reflexionar. Si disfrutaste de este video y quieres seguir viendo material de este tipo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.